Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. La semana pasada vimos estadísticas muy potentes que, según me habéis comentado, os han gustado bastante, así que hoy de nuevo, antes de pasar a ver la situación técnica, vamos a ver algunas otras diapositivas que creo que también os pueden aportar bastante valor. La primera de ellas, compartida en el Twitter de Sentiment Trader, hace referencia a qué sucede en el ETF del S&P500 después de que se hayan generado 4 huecos alcistas superiores al 0,5%, es decir, huecos alcistas importantes en un plazo de 3 semanas. Aquí tenemos las 9 últimas señales, la décima se produjo el pasado martes día 14, y aquí lo que llama poderosamente la atención sería la rentabilidad estadística a 6 meses vista. A 6 meses vista, las 9 ocasiones anteriores terminaron con una rentabilidad positiva, es decir, el 100% de las 9 señales ofrecieron retornos positivos a 6 meses, pero no solo eso, la mediana de rentabilidad se situó en un 11%. Y ya si ampliamos el horizonte temporal a un año vista, la rentabilidad esperada sería de un 13,9% con un 100% de señales en positivo. Por tanto, estadística bastante potente de cara a los siguientes 6 próximos meses. Nos vamos a la siguiente, que también hace referencia al S&P500. Aquí estaríamos comparando, por un lado, con la línea dibujada en color naranja, el comportamiento medio en el tercer año de un nuevo presidente. Y por otro lado, con la línea verde, estaría el comportamiento del S&P500 en el año 2023. Así a primera vista parece que el comportamiento fue bastante paralelo. Ahora mismo estaríamos aquí en este punto. En estos últimos meses de agosto, septiembre y octubre y lo que llevamos de noviembre hemos tenido más volatilidad que en el año medio, pero ya estamos en el mismo punto. Y de aquí a final de año, si continúa la tendencia, pues correcciones de cortísimo plazo aparte, las estadísticas estarían a favor para seguir viendo otro tramo al alza. Esta otra estadística también hace referencia al comportamiento del S&P500, en este caso, comparando el año 2023, que también está en verde, con el comportamiento medio del S&P500 cuando sube como mínimo un 10% a fecha de 30 de junio. Aquí también podemos apreciar la discordancia en los meses de agosto, septiembre, octubre y lo que llevamos de noviembre, y es que este año hemos tenido más volatilidad de lo costumbre. Normalmente el año medio suele ser más suavizado, pero de aquí a final de año, si el S&P500 sigue la tendencia del año medio, aún podría tener recorrido al alza. Esto, como digo siempre, son estadísticas. Aquí en la línea naranja aparece el año medio, pero son medias. No tiene por qué cumplirse sí o sí. Pero bueno, mejor siempre tener la estadística a favor que tenerla en contra. Ahora, esta siguiente diapositiva nos deja bastante bien a las claras cuáles son las empresas que están tirando al alza al S&P500. Serían estas 7 magníficas: Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, Tesla y Nvidia. Y es que en lo que llevamos de año llevan una revalorización superior al 70%. Si quitásemos estas empresas del S&P500, la revalorización de las restantes 493 compañías sería de apenas un 6%. Por cierto, recientemente analicé estas compañías, te voy a dejar el vídeo en comentarios. Ahora, esta nueva diapositiva sería la encuesta AI, de la que ya hablamos la semana pasada porque había producido un salto muy importante entre los alcistas, y me pareció curioso traerla también esta semana para ver su comportamiento después de las últimas subidas. Bueno, esta encuesta se actualiza el miércoles, vemos que ha subido ligeramente el porcentaje de alcistas, pero también ha subido el porcentaje de bajistas. Por tanto, esto nos viene bastante bien, porque si hubiese incrementado de nuevo de manera muy significativa el número de alcistas, pues ahí ya habría que tener un poquito más de precaución. Cuando estos niveles se extreman, cuando hay mucha euforia en el mercado, hay que empezar a ser un poquito más precavidos, pero funciona mejor con el porcentaje de bajistas. Y es que podemos mantenernos en porcentaje alto de alcistas durante bastante tiempo. Sin embargo, cuando el porcentaje de bajistas es muy alto, no solemos mantenernos mucho ahí. La media histórica estaría en un 37,5% de alcistas y un 31% de bajistas. Por tanto, ahora estaríamos ligeramente por encima de la media histórica de alcistas y ligeramente por debajo de la media histórica de bajistas. Fíjate que el máximo de alcistas se alcanzó el 19 de julio de este año y a raíz de ahí vino una consolidación en los meses de agosto, septiembre y octubre. Y el máximo porcentaje de bajistas en un año se produjo el 21 de diciembre del año pasado, con un 52,3%. A partir de ahí, pues este año está siendo bastante positivo. Si entras en la propia página, le puedes dar aquí a More Historical Sentiment Data y después, si le das a descargar, te baja todos los datos desde que se inició esta encuesta. Y aquí ya más hacia abajo en el Excel podemos ver que el máximo histórico de alcistas se situó en un 75% y el máximo histórico de bajistas en un 70%.
40,27. Bien, espero que te haya sido útil esta información. Nos vamos ya ahora sí a ver la situación técnica. 2 segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos! Vamos a empezar el análisis como siempre por el Nasdaq 100, índice tecnológico, que después de esta última fuerte subida ya se ha acercado a una zona de resistencia importante como es niveles de máximos anuales en el entorno de los 15.932. Veremos si es capaz de superar esta zona para ir a cumplir el objetivo por canal descendente roto al alza. El objetivo que habíamos comentado era la zona de los 16.190. Tendría primera zona de soporte el hueco alcista, niveles Fibonacci de esta última subida, la zona de la media y niveles de 14.058 puntos. Nos vamos a ver la situación del SP500, donde en este caso tras estas últimas subidas aún le quedaría un pequeño tramo para ir a testear la zona de máximos anuales que estaría en los 4.607. Por el camino tendría resistencia intermedia en esta zona sombreada en el entorno de los 4.528. Primera zona de soporte, este hueco alcista, la zona de la media, niveles Fibonacci de esta última subida y los 4.103 puntos. Nos vamos ahora a ver la situación del Dow Jones. Recuerden, no le he comentado antes, pero este jueves, día 23, la bolsa de Estados Unidos permanecerá cerrada por ser día de Acción de Gracias y el día viernes 24, es decir, al día siguiente, abrirá a media jornada. Ahora sí, nos vamos a ver la situación del Dow Jones, una situación bastante similar al SP500 con subidas que lo han llevado a esta primera zona de resistencia intermedia. Si es capaz de superarla, después ya tendría niveles de máximos anuales en los 35.679 como siguiente zona de resistencia. Primera zona de soporte, el hueco alcista, la zona de la media, niveles Fibonacci y los 33.327. Aquí voy a repetir una semana más la jugada que hizo el precio. Recuerda que estábamos comentando como nivel de soporte importante los 32.540. Fíjate que se pierde ligeramente y a partir de ahí explosión alcista. Esto sucede a veces, que tuviese un stop loss por debajo de esta zona, depende un poquito de lo holgado que sea, pero si te salta pues son gajes del oficio. Los stop loss hay que utilizarlos siempre, por lo menos si utilizas análisis técnico es inevitable utilizar stop loss. De hecho es una de las ventajas del análisis técnico, es una ventaja tener siempre el riesgo controlado. Bien, no me lío más con esto, vamos a ver ya la situación del Russell 2000. Aquí tenemos el gráfico, una semana más repetimos el nivel clave que serían los 2033-2034. En caso de superar esta zona, el Russell 2000 estaría activando una estructura de doble triple suelo. En el corto plazo viene una reacción importante desde la zona de soporte clave que marcábamos, que era la zona de los 1644 puntos. Desde aquí tuvo un primer impulso, corrección, y a partir de ahí segundo impulso, llevando al precio a la primera zona de resistencia importante, esta zona sombreada. Veremos si es capaz de dejar atrás esta zona junto a la media de 200 sesiones y que esta pase de ser resistencia a ser soporte. Ya si nos vamos a Europa, tenemos aquí el gráfico del DAX, un índice alemán que ha respetado la zona de soporte clave que marcábamos de los 14.458. Esta semana ha superado la directriz bajista principal y ahora el siguiente escollo, la siguiente resistencia estaría entre los 16.030 y 16.070 puntos aproximadamente en esta zona sombreada. Después ya tendría este hueco bajista y niveles de máximos anuales en los 16.529 puntos. Primera zona de posible soporte, la zona de la media, niveles Fibonacci, el hueco alcista y los 14.630. Si nos vamos al Eurostoxx, aquí tenemos el gráfico donde vemos que ha respetado perfectamente la zona de soporte clave que eran los 3.980. Desde aquí ha tenido un rebote interesante, ha superado la directriz bajista principal y ahora ya en caso de superar los 4.491, en caso de superar máximos anuales, el Eurostoxx estaría activando un segundo gran impulso alcista cuyo objetivo serían los 5.215. Es en caso de superar la zona de máximos anuales. Eso sí, por el camino tendría importante resistencia en esta zona de los 4.573. Nos vamos a ver la situación del índice español, que tras esta fuerte subida se encuentra atacando la zona de resistencia de este antiguo hueco bajista. En caso de superarla, el siguiente nivel clave
estaría en la zona de los 10.100 puntos. Como soporte yo vigilaría en la zona de la media de 200 sesiones y después ya a nivel clave de medio plazo este último mínimo en el entorno de los 8.879. Si nos vamos al CAC, índice francés, es otro índice que también ha respetado la zona clave de soporte que marcábamos, esta zona sombreada amarilla. Desde este entorno de los 6.773 hemos tenido un rebote y ahora estaríamos en la zona de resistencia de la media de 200 sesiones. Veremos si es capaz de dejarla atrás y de que la media se vuelva a girar al alza para que empiece a funcionar de soporte. Activaría un segundo gran impulso alcista si es capaz de superar la zona de máximos anuales que pasaría por los 7.581. Nos vamos al MIP, índice italiano, que continúa con el objetivo activado por segundo gran impulso alcista hacia niveles de 33.900 y si ampliamos el zoom vemos que tendría objetivo activado de corto plazo por este doble suelo hacia niveles de 30.200 puntos. Por el camino tendría resistencia en los 29.757, primera zona de soporte los 28.760, es decir, esta zona de antiguos máximos. Después ya tendría la zona de la media, niveles Fibonacci de esta última subida, la directriz alcista principal y los 27.078 puntos. Respecto al VIX, índice de volatilidad del SP500, técnicamente había cumplido ya con este pequeño objetivo de suelo, pero había activado un objetivo de suelo mayor hacia niveles de 25. Este objetivo solo se anula en caso de perder niveles de 12,42, pero está ya bastante tocado. Últimamente hemos tenido caídas bastante importantes en la volatilidad, lo cual ha favorecido rebotes en renta variable y ahora tendría como primera zona de resistencia la media de 200 sesiones que ya se está girando de nuevo a la baja. Vamos a entrar ya en el apartado de acciones. Vamos a empezar por Alibaba, una compañía donde estamos vigilando un posible escenario como sería un hombro, cabeza, hombro invertido, aunque ya en el último vídeo decíamos que ese posible escenario se había disipado, porque aquí lo que buscábamos era que el precio rebotase y acabase formando el segundo hombro. No lo acabó formando, de hecho ni siquiera fue capaz de superar la resistencia de los 105,05, no fue capaz de superar esta zona sombreada amarilla, además perdió la doble directriz que venía uniendo mínimos y en este último ataque del precio a la media actuó perfectamente como resistencia, además dejándote este hueco bajista. Por tanto, de momento está débil Alibaba, mientras el mercado está subiendo, esta compañía no lo está haciendo bien, entonces precaución de momento, mientras no te forma alguna estructura de suelo clara, de momento estaría peligrosa. Tendría primera zona de resistencia el hueco bajista y la zona de la media, y como zona de soporte veremos si es capaz de agarrarse a este nivel y después ya tendría la zona de mínimos del año pasado en los 58,01. Si llega a esta zona ya es bastante importante de soporte. Nos vamos a la siguiente compañía que me habéis pedido, Celsius, donde aquí recientemente hubo un split de 3-1. ¿Qué significa un split? Bueno, lo vamos a explicar con esta compañía. Aquí al haber un split de 3-1 significa que si tú antes tenías una acción, por ejemplo, cotizando a $150, ahora en vez de tener una acción valorada en $150, tienes 3 acciones valoradas en $50. Es decir, tu posición en la compañía no ha variado en absoluto, lo único que ha variado es el precio por acción. Antes tenías una acción por $150, ahora tienes 3 acciones por 50. Bueno, hice el ejemplo por $50 para que fuera más fácil el cálculo. Realmente está cotizando a 49,01 actualmente. Pero vamos, creo que se entiende. Bien, ¿y cómo es la situación técnica? Bueno, pues aquí tenemos el gráfico con fortísimas subidas en los últimos años. Fue bastante noble el precio porque aquí te avisó con una estructura de doble-triple suelo. A partir de ahí, primer impulso, corrección y tras superar este máximo activa un segundo que ya estaría cumplido. Además, esto se podría considerar un canal lateral roto al alza. Esta subida se podría enmarcar dentro de una especie de canal ascendente dibujado en color negro. Ahora mismo estaríamos en zona de soporte, veremos si es capaz de agarrarse a la zona de la media. En caso de perder esta zona, después ya la siguiente estaría en este entorno de los 40,75, una zona que antes era resistencia y aquí ya te funcionó de soporte. Como zona de resistencia yo vigilaría los 62,99 y después ya los máximos históricos que pasaría por los 68,95.
Nos vamos a ver ahora una acción española, CIA Automotive, que técnicamente continúa con un objetivo activado por triángulo simétrico roto al alza. El objetivo sería la zona de los 33,20. Este objetivo se anula en caso de perder niveles de 22,20. Eso sí, en el corto plazo ha dado una señal de debilidad importante tras perder la zona de los 26,20. Esta zona sombreada amarilla, una zona que antes era soporte y aquí ya te ha funcionado de resistencia. Por tanto, a pesar de este objetivo alcista activado hay que tener cierta precaución. De momento la media está en fase descendente. Veremos también si en el corto plazo es capaz de reordenarse al alza. Para ello sería importante superar la zona sombreada amarilla. Y también sería importante que la media dejase de estar en fase descendente a girarse al alza. Nos vamos a ver la situación de Ferretti, una compañía bastante interesante de yates de lujo y que recientemente habría activado una estructura de doble suelo. Aquí tenemos dos mínimos en la misma zona. Tras superar los 2,93 habría activado objetivo alcista hacia niveles de 3,14 aproximadamente. Fíjate que por el camino superó la directriz bajista principal. Realmente no tenemos mucho histórico para valorar en Ferretti. No lleva demasiado tiempo cotizando en la bolsa italiana, ni siquiera 200 sesiones porque si no aparecería la media de 200, pero bueno, de momento soy ligeramente positivo con esta compañía por eso, porque tiene el doble suelo activado. Tendría primera zona de soporte los 2,93 y después ya los 2,71. Nos vamos a ver la siguiente, que sería Ford, donde aquí habíamos avisado de este pequeño rectángulo roto al alza, objetivo que se terminó cumpliendo, y después también, tras superar los 13,40, había activado un objetivo mayor por este rectángulo amarillo. Sin embargo, aquí teníamos una zona de resistencia importante en niveles de 15,11 y justo en esta zona el precio se frenó. Te dejó un pequeño objetivo bajista por doble techo, también te dejó un hueco bajista y a partir de ahí caídas importantes. La media no fue capaz de actuar de soporte, sino que actuó de resistencia y a partir de ahí más caídas, dejándote además recientemente este nuevo hueco bajista. Por tanto, poco a poco fue deteriorando su aspecto técnico desde la zona de los $15. Ahora con estas caídas importantes ha llegado a una zona de soporte importante, como son los $9,52. Veremos si es capaz de respetar esta zona y a partir de ahí que venga un rebote para que esto se convierta en un gran canal lateral. De momento precaución porque está débil y lo dicho, si es capaz de rebotar desde aquí, todo esto habría que considerarlo una gran estructura rectangular. Nos vamos a la siguiente, Funko, una compañía muy volátil, una compañía bastante peligrosa, además que te ha dejado aquí este gran hueco bajista, y una compañía donde cada ataque a la media de 200 sesiones el precio se viene abajo. Compañía débil, donde a no ser que te forme alguna estructura clara de suelo, yo tendría bastante precaución. Primera zona de soporte los 6,48, después ya los 5,27. Primera zona de resistencia a la media y niveles de 10,03. Nos vamos a ver la situación de línea directa, una compañía que en el corto plazo mejoró tras la superación de los 0,85 activando una divergencia alcista. A partir de ahí subidas en el precio hasta que te formó techo en la zona de los 0,94. Aquí te dibujó una estructura de triple techo y a partir de ahí caídas. Fíjate que esta zona que antes era soporte ahora te está funcionando de resistencia. Estamos hablando de niveles de 0,89. También sería resistencia a la zona de la media y como soporte yo vigilaría los 0,80 y los 0,78. Últimamente está bastante lateral, quizás lo que esté formando es una estructura de suelo, de momento es prematuro hablar de ello, pero sería importante superar niveles de 0,94. Nos vamos ahora a ver la situación de Nemetschek, una compañía bastante interesante que nos había salido hace tiempo en un radar que hicimos en el canal por análisis fundamental según distintos ratios. Una de las compañías que nos salía sería esta compañía alemana y después cuando la analizamos técnicamente decíamos que aquí lo que estaba formando era una estructura de rectángulo y bueno, una vez que superó la parte alta del rectángulo activó y ya cumplió objetivo alcista. Tuvo un rebote bastante importante, después corrección justo a la zona del 61,8% Fibonacci, fíjate qué casualidad, comportamiento de libro, y justo en la zona del 61,8 viene este último gran rebote alcista. Técnicamente con este rebote y tras superar los 75,32
habría activado un segundo impulso alcista hacia niveles de 87,20 aproximadamente, por lo que de momento el aspecto técnico es positivo, si bien ya estamos entrando en zona de sobrecompra. Hemos tenido subidas bastante importantes sin apenas corrección. Tendría primera zona de soporte los 75,32, niveles Fibonacci de esta última subida, este hueco alcista, la zona de la media y los 55,52. Nos vamos ahora a ver la situación de NIO, una compañía que había mejorado su aspecto técnico de corto plazo tras la activación de esta cuña descendente rota al alza. A partir de ahí, subida importante, subida que se frenó en esta directriz que venía uniendo máximos. Desde aquí, desplome del precio, dejándote varios huecos bajistas por el camino, y ahora con estas caídas importantes el precio ha llegado a una zona de soporte clave, niveles entre los 7 y 7,10. Veremos si es capaz de respetar este nivel. Como resistencias tendríamos niveles de 8,51, esta sería una resistencia de muy corto plazo. Después ya tendría la zona de la media que está en fase descendente, este hueco bajista, niveles Fibonacci de esta última caída, la directriz bajista principal y este otro hueco bajista. Muchos obstáculos por el camino, el primero sería los 8,51, veremos si es capaz de respetar niveles de $7. Nos vamos a la siguiente, Palo Alto, una compañía bastante interesante, una compañía que tiene buen aspecto técnico, de hecho tendría activado un objetivo por segundo impulso alcista, aquí tenemos un primer impulso, corrección, y tras superar los 213,63 tendría objetivo activado hacia la zona de los 303 aproximadamente. Ahora en el corto plazo, de momento ha frenado las subidas en esta zona de los $264,75, $266, sería importante superarla y sería importante respetar niveles de 233,81, porque en caso de perder esta zona estaría activando una estructura de doble techo. Primera resistencia en este hueco bajista y después en los comentados niveles de 265,90. Después podría encontrar soporte, además de en la media, en este hueco alcista y en niveles de 201,17. Si nos vamos a un gráfico semanal, aquí lo que es un tanto preocupante es que el precio está realizando máximos crecientes y en indicadores los máximos son decrecientes. Por tanto, si pierde este mínimo, si pierde niveles de 201,17, estaría activando una estructura de divergencia bajista en semanal. ¿Crees que es lo más probable? No tiene por qué darse. Yo creo como escenario más probable que el precio continúe consolidando un poquito y a partir de ahí se retomen las subidas. Es decir, que se acabe disipando esta posible divergencia bajista y a partir de ahí se vaya a cumplir el objetivo por segundo impulso. Lo veremos, precaución si pierde los 201,17. Nos vamos a ver la situación de PharmaMar, que está intentando formar suelo desde esta zona de los 29,30, 29,70. Para ello va a ser muy importante lo que haga el precio en la zona de la media de 200 sesiones, una media que lleva mucho tiempo en fase descendente. Sería ahora muy importante que se girase al alza y que el precio en una eventual corrección desde la zona de la media se viniese de nuevo al alza. Yo de momento tendría precaución porque estamos ante una compañía que lo ha venido haciendo bastante mal, por lo que aquí tenemos que tener la seguridad de que la situación técnica ha cambiado. Para ello sería importante ver cierres por encima de los 38 euros y para ello sería importante, como hemos dicho, que la media se gire al alza. Nos vamos a ver la situación de Walmart, una compañía que en el medio y largo plazo está en clara tendencia alcista, con primera zona de soporte importante en esta doble directriz que viene uniendo mínimos y después ya en niveles de 113,69. Eso para medio y largo plazo. Para corto plazo yo tendría precaución porque aquí nos ha dejado un importante hueco bajista. Veremos ahora si es capaz de agarrarse a la zona de la media de 200 sesiones. Después tendría como soporte los 151,65 y esta directriz negra que viene uniendo mínimos. Por tanto, para medio y largo plazo soy positivo, para corto plazo precaución, sobre todo si pierde los 151,65. Nos vamos a la siguiente, Wolters Kluwer, una compañía que no lo ha hecho nada mal, tendencia claramente alcista. La última señal de entrada la dio aquí tras la superación de esta zona sombreada amarilla. Después esta zona que antes era resistencia actuó de soporte y bueno, subida bastante escalonada. Tendencia claramente alcista con primera zona de soporte la zona de la media y los 115,05.
Después ya tendría soporte en los 104,48 y en niveles de 94,20. Cierta precaución si pierde estos mínimos, cierta precaución si pierde los 115,05, porque estaría activando una divergencia bajista. Aquí vemos máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores. Si pierde este mínimo, quizás pudiéramos tener una pequeña corrección de corto plazo. Como única zona de resistencia tendríamos los 125,45, que sería la zona de máximos históricos. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, que continúa con su rebote de corto plazo desde la zona de soporte importante que marcamos. Desde aquí ha venido un rebote de cierta magnitud y ahora veremos si la zona de la media empieza a actuar de nuevo de soporte. Tendría primera zona de resistencia los 109,42 por ser zona de estos antiguos máximos y por ser zona del 61,8% de esta última caída. En caso de superar estos niveles, después ya tendría como resistencia los 1,1094 y los 1,1276. Respecto al oro, fue capaz de respetar niveles de 1803, esta zona de soporte importante que marcamos. A partir de ahí rebote fuerte y desde la zona de los 2009 ha venido una pequeña corrección, de momento funcionando la media de 200 sesiones en primera instancia como zona de soporte. Ahora tendría primera zona de resistencia los 2009, primera zona de soporte la media y los 1928. Respecto a la plata, tenemos aquí una zona de resistencia importante en esta directriz que viene uniendo máximos. Justo en esta zona se frenaron las subidas de esta semana, por tanto superar esta zona sería positivo. Después ya tendría como resistencia niveles de 25, primera posible zona de soporte la media y niveles de 21,88. En materias primas, empezando por el petróleo Brent, la semana pasada decíamos que había perjudicado su aspecto técnico tras perder esta directriz que venía uniendo mínimos y tras perder la zona de la media. Ahora, una vez que ha perdido este soporte, fíjate que la media ha actuado esta semana perfectamente como resistencia. A partir de ahí, caídas. Tendría primera zona de resistencia esta directriz que viene uniendo máximos y niveles de 83,80. Primera zona de soporte, los mínimos de esta semana y después ya niveles de 70,10. Nos vamos a ver la situación de gas natural ahora, que técnicamente habíamos avisado que tras la superación de los 3,01 tenía activada una estructura de doble suelo. El objetivo sería la zona de los 4 aproximadamente. Eso sí, por el camino decíamos que tenía una importante zona de resistencia. Esta zona sombreada amarilla donde ya se ha frenado las subidas del precio. Estamos hablando de niveles entre los 3,52 y 3,67. De momento aquí se han frenado las subidas, pero de momento el objetivo alcista sigue activado mientras no pierda la zona de soporte de los 1,95. Veremos ahora el precio si es capaz de respetar niveles de soportes. El primero lo tendría en la zona de los 2,65, después en este hueco alcista, en la directriz que viene uniendo mínimos y en la zona de la media de 200 sesiones. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para que así YouTube te avise de las siguientes novedades. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.